La noche del viernes caía sobre la Ciudad de México con esa elegancia particular que solo las grandes urbes saben desplegar cuando se preparan para un evento de alto nivel. Las luces del Museo Nacional de Antropología brillaban con intensidad especial aquella noche de octubre, iluminando la fachada del recinto con tonos dorados y blancos que prometían una velada inolvidable. Autos de lujo formaban una procesión interminable en el acceso principal. Mercedes-Benz, último modelo, BMWs que olían a nuevo, Audis relucientes y hasta un par de Bentleys que arrancaban murmullos de admiración entre los curiosos que se habían congregado detrás de las vallas de seguridad. La alfombra roja se extendía como una lengua escarlata desde la acera hasta las escalinatas del museo, flanqueada por arreglos florales que costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Fotógrafos de revistas de sociales disparaban sus cámaras sin cesar, capturando cada vestido de diseñador, cada smoking impecable, cada collar de diamantes que descendía de los vehículos de alta gama. Era la gala anual de responsabilidad social corporativa, el evento más esperado del año en los círculos empresariales mexicanos. 500 invitados cuidadosamente seleccionados, CEOs de las empresas más importantes del país, directores de fundaciones internacionales, celebridades comprometidas con causas sociales, políticos de alto rango y representantes de medios de comunicación. La lista de invitados era un quién del poder económico y político de México. El dress code era estricto. Etiqueta rigurosa, vestidos de gala para las mujeres, smokings o trajes de corte impecable para los hombres. No había margen para la informalidad. Este era el tipo de evento donde se cerraban negocios de millones de dólares entre copas de champán Moet Chandon, donde se tejían alianzas estratégicas mientras se degustaban canapés de caviar beluga, donde las apariencias lo eran todo, y las primeras impresiones podían hacer o deshacer reputaciones completas. Entre toda aquella ostentación de lujo y poder, un taxi amarillo de la Ciudad de México se detuvo a media cuadra del museo, cerca de la esquina donde la procesión de autos de lujo giraba hacia el acceso VIP. Era un taxi común y corriente, con el parabrisas ligeramente empañado, el tablero decorado con estampitas de la Virgen de Guadalupe y calcomanías desgastadas que anunciaban el número de placa. El motor hacía ese ruido característico de los vehículos que han recorrido miles de kilómetros por las calles congestionadas de la capital. Nada en ese taxi sugería que su pasajero tuviera algo que hacer en un evento como el que se desarrollaba a unos metros de distancia. Del asiento trasero descendió un hombre que inmediatamente destacaba, pero no por las razones que los organizadores del evento habrían considerado apropiadas. Era afrodescendiente, de complexión atlética, con una altura imponente de 1,90 m que lo hacía sobresalir naturalmente entre cualquier multitud. Su piel era de un tono ébano profundo que brillaba sutilmente bajo las luces de la calle. Aparentaba unos 42 años, con un rostro de rasgos marcados, pómulos altos y una mandíbula fuerte que transmitía determinación. Llevaba el cabello muy corto, casi rapado, con algunas canas discretas en las sienes que le daban un aire de distinción natural. Sus ojos oscuros y penetrantes observaban todo con una intensidad que pocos notaban a primera vista. Su vestimenta era simple pero digna, pantalones de mezclilla oscuros, bien planchados, pero evidentemente no de marca de diseñador. Una camisa blanca de algodón, limpia e impecable, con los puños doblados hasta los codos. Un saco sport de color azul marino que, aunque de buen corte, no gritaba exclusividad. Zapatos Oxford de cuero negro, lustrados hasta brillar, pero con ese desgaste en los bordes que revelaba años de uso.
No llevaba corbata. En su muñeca izquierda brillaba discretamente un reloj que para el ojo no entrenado parecía uno más del montón, pero que en realidad era un Patek Philippe Nautilus valorado en más de 1 millón de pesos, un regalo que se había hecho a sí mismo el día que firmó su primer contrato de 8 cifras. En el bolsillo interior de su saco llevaba algo que nadie podía ver aún. Una invitación oficial al evento, impresa en papel de algodón con relieve dorado y una identificación que cambiaría completamente el curso de esa noche. Pagó al taxista con un billete de 200 pesos y le dijo que se quedara con el cambio. El conductor, un hombre de unos 60 años con bigote canoso, lo miró con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Estás seguro que es aquí, jefe?, preguntó el taxista mirando hacia el desfile de lujo que se desarrollaba más adelante. Ese evento se ve bien pesado, pura gente de billete. El hombre sonrió, una sonrisa tranquila que no llegaba completamente a sus ojos, pero que transmitía una confianza interior inquebrantable. Completamente seguro, don Raúl, respondió, leyendo el nombre en la licencia pegada al tablero. Es exactamente donde necesito estar. Pues que le vaya bien, jefe, dijo el taxista, aunque su tono sugería dudas. Se ve usted como buena persona. Ojalá lo dejen entrar. Cuando el taxi se alejó con su motor carrasposo, el hombre se quedó un momento en la acera, observando la escena que se desarrollaba frente a él, como si estuviera memorizando cada detalle. Vio cómo un Porsche Cayenne último modelo se detenía y de él descendía una mujer de unos 50 años, envuelta en un vestido de noche que fácilmente costaba 150,000 pesos, con un collar de esmeraldas que valía más que una casa en la periferia de la ciudad. 3 asistentes se apresuraron a ayudarla, sosteniéndole el bolso de mano, ajustándole la estola de piel sobre los hombros, mientras los fotógrafos se volvían locos capturando su llegada. Vio cómo 2 hombres en trajes de Armani descendían de un Mercedes-Benz clase S, riendo con esa confianza particular de quienes nunca han tenido que preocuparse por el dinero, chocando sus puños en un saludo casual antes de caminar hacia la alfombra roja, como si les perteneciera. Observaba cada interacción, cada gesto, cada mirada. Notó cómo los organizadores del evento, identificables por sus radios de comunicación y tablets en mano, revisaban la lista de invitados con minuciosidad militar, asintiendo obsequiosamente mientras los invitados pasaban. Notó cómo los meseros, vestidos con uniformes impecables de chaleco negro y camisa blanca, entraban y salían del museo cargando bandejas de bebidas que brillaban bajo las luces. Notó sobre todo cómo los miembros del equipo de seguridad, 5 hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares, se movían con esa combinación de vigilancia y arrogancia que caracteriza a quienes se les ha dado un pequeño poder y lo ejercen sin cuestionamiento. Después de casi 5 minutos de observación silenciosa, comenzó a caminar hacia la entrada del evento con pasos medidos y seguros. No había prisa en su andar, pero tampoco vacilación. Caminaba con una postura erguida natural, los hombros hacia atrás, la cabeza alta, con esa presencia que algunas personas simplemente poseen sin necesidad de ostentación. A cada paso, sus zapatos Oxford resonaban con firmeza contra el pavimento. No se dirigió hacia donde los autos de lujo descargaban a sus ocupantes directamente en la alfombra roja, sino que caminó por la acera regular, entre la multitud de curiosos que observaban el desfile de riqueza desde detrás de las vallas metálicas. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que estaba a punto de suceder esa noche en el Museo Nacional de Antropología
cambiaría para siempre la forma en que la industria de eventos corporativos operaba en México y expondría una verdad incómoda sobre la discriminación que aún persistía en los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana. Cuando el hombre se acercó al punto donde la acera pública se encontraba con la zona acordonada del evento, su presencia fue notada inmediatamente, pero no de la manera que sus organizadores habían anticipado para sus invitados VIP. Un guardia de seguridad de unos 35 años, con el cabello engomado hacia atrás y una expresión de superioridad mal disimulada en su rostro, dio 2 pasos hacia adelante, bloqueándole el camino con su considerable masa corporal. Su placa de identificación lo nombraba como Roberto Gutiérrez, jefe de seguridad del evento. Llevaba un traje negro que parecía estar luchando contra su corpulencia, un auricular en la oreja derecha y esa postura de brazos cruzados que los guardias de seguridad adoptan cuando quieren intimidar. «Alto ahí», dijo Roberto, con un tono que mezclaba autoridad con desdén, apenas disimulado, mirando al hombre de arriba a abajo con una evaluación que claramente no llegaba a una conclusión favorable. «Este es un evento privado, solo con invitación». El hombre se detuvo, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero sin retroceder ni un centímetro. Su expresión permaneció neutral, casi serena, aunque sus ojos oscuros observaban al guardia con una intensidad que habría alertado a alguien más perceptivo. «Buenas noches», respondió con voz profunda y clara, sin rastro de acento extranjero, pero con esa precisión en la dicción que delataba años de educación formal. «Tengo mi invitación. Vengo al evento». Roberto soltó una risa breve y áspera, girando la cabeza ligeramente hacia otro guardia que se había acercado, como si compartiera un chiste privado. «¿Invitación?», repitió con incredulidad evidente. «Mira, amigo, no sé quién te dijo que esto era una fiesta abierta al público, pero este evento es únicamente para empresarios, directivos de corporativos importantes y gente de...». Hizo una pausa deliberada, su mirada deslizándose nuevamente sobre la vestimenta simple del hombre. «De cierto nivel, ¿entiendes?». El comentario no era sutil. El mensaje detrás de las palabras era claro como el cristal. «No luces como si pertenecieras aquí, y definitivamente no con esa ropa y llegando en taxi». El segundo guardia, más joven, de unos 25 años, con acné mal cubierto y una actitud de seguir al líder, asintió con entusiasmo, añadiendo su granito de arena a la situación. «Sí, esto es etiqueta rigurosa, ¿ves?». Señaló hacia los invitados que seguían llegando en sus autos de lujo, todos impecablemente vestidos. «Smoking, vestidos de gala. No es como...». Gesticuló vagamente hacia la ropa del hombre. «Casual». El hombre mantuvo su compostura, aunque algo en sus ojos se endureció levemente. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco con un movimiento lento y deliberado, sacando una invitación perfectamente doblada. La extendió hacia Roberto con calma. «Como dije, tengo invitación», repitió, su voz ahora un tono más firme. «Estoy en la lista de invitados. Si revisan el nombre...». Roberto tomó la invitación con 2 dedos, como si temiera que estuviera contaminada, y le dio una mirada superficial. Era genuina, eso era obvio. El papel de algodón de alta calidad, el relieve dorado, el logo de la empresa organizadora impreso con precisión. Pero en lugar de disculparse o verificar el nombre en la lista, Roberto la sostuvo en alto, girándose hacia una mujer que acababa de aparecer desde el interior del área VIP. «Sofía», llamó, agitando la invitación. «Ven a ver esto». La mujer que se acercó era la coordinadora general del evento, Sofía Valenzuela, de 34 años, aunque su rostro tenso por años de cirugías estéticas y tratamientos excesivos le daban una apariencia de mayor edad.
Llevaba un vestido de cóctel Dolce & Gabbana de color negro, con aplicaciones de pedrería que capturaban cada destello de luz. Zapatos Louboutin con suelas rojas imposibles de ignorar, y suficientes joyas para abrir una sucursal pequeña de Tiffany's. Su cabello castaño estaba peinado en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel de la frente. Llevaba un iPad último modelo en una mano y un radio de comunicación en la otra, y caminaba con esa prisa frenética de quien está manejando 20 crisis simultáneamente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con exasperación evidente, su voz aguda con ese tono particular de las personas que están acostumbradas a que sus órdenes sean obedecidas sin cuestionamiento. «Roberto, tenemos 300 invitados adentro. La cena se sirve en 20 minutos. El gobernador acaba de llegar y todavía falta que llegue el...». Se detuvo abruptamente cuando sus ojos cayeron sobre el hombre que estaba siendo detenido. «¿Qué es esto?». Roberto le extendió la invitación con una expresión que decía claramente: «Espera a ver esto». «Dice que tiene invitación, pero obviamente hay algún error», explicó con un tono que sugería que el error era tan obvio que no necesitaba explicación. «Llegó en taxi, Sofía». «En taxi. Y míralo, viene en jeans». Sofía tomó la invitación, sus ojos recorriendo el documento con rapidez profesional. Por un momento, algo parpadeó en su expresión, una fracción de segundo de incertidumbre o, quizás, reconocimiento, pero fue reemplazado casi instantáneamente por una máscara de desdén profesionalizado. «Esto es muy irregular», declaró sosteniendo la invitación como evidencia de un crimen. «Nuestros invitados llegan en sus propios vehículos con choferes, algunos en autos de la empresa. Nadie, absolutamente nadie en este evento llega en taxi público, y el código de vestimenta era clarísimo en la invitación, etiqueta rigurosa». El hombre, que hasta ese momento había mantenido una paciencia casi sobrenatural, dio un pequeño paso hacia adelante, no de manera amenazante, sino simplemente para no ser ignorado. «La invitación no especifica que el medio de transporte sea parte de los requisitos de entrada», señaló con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente. «Y mi ropa es apropiada. No es un evento de gala nocturna de alfombra roja, es una cena corporativa. Tengo mi invitación válida, estoy en la lista. Por favor, solo necesito que verifiquen el nombre». Sofía ni siquiera miró el nombre en la invitación. En cambio, sus ojos recorrieron al hombre de arriba a abajo con una evaluación que no pretendía ser sutil, deteniéndose en sus jeans, en su camisa sin corbata, en su saco sport, que, aunque de buen corte, claramente no era de la colección más reciente de algún diseñador italiano. Cuando sus ojos llegaron a su rostro, a su piel oscura, algo en su expresión se endureció aún más. «Mire, señor», comenzó con ese tono de falsa paciencia que los profesionales de servicio al cliente usan cuando realmente quieren decir «lárguese». «No sé cómo consiguió esta invitación. Tal vez alguien se la dio, tal vez la encontró, tal vez hay alguna confusión administrativa. Pero este evento tiene un perfil muy específico de asistentes. Es para ejecutivos de alto nivel, líderes empresariales, personas que...». Buscó las palabras correctas, o más bien, las palabras que sonaran menos discriminatorias. «Que pertenecen a ciertos círculos profesionales. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?» «Entiendo perfectamente lo que me está diciendo», respondió el hombre, y había algo en su tono ahora, algo afilado bajo la aparente calma. «Me está diciendo que no parezco pertenecer aquí». «No estoy diciendo eso», se defendió Sofía rápidamente, aunque era exactamente lo que estaba diciendo. «Solo estoy diciendo que ha sido un error evidente. Quizás usted confundió la fecha, o el evento, o...». «No, quizás», interrumpió el hombre, su voz ahora más firme, más autoritaria. «Ustedes están cometiendo un error muy grave.
al hacer suposiciones basadas en apariencias. La tensión en el aire era palpable ahora. Varios invitados que pasaban cerca habían comenzado a aminorar el paso, lanzando miradas curiosas hacia la confrontación que se estaba desarrollando. Una pareja de aproximadamente 60 años, él con smoking de Armani y ella con un vestido de noche Oscar de la Renta, se detuvo completamente para observar, murmurando entre ellos. Un grupo de 3 ejecutivos jóvenes, con sus copas de champán a medio beber, formaron un semicírculo a prudente distancia, sus celulares ya en mano, no para ayudar, sino para documentar lo que claramente percibían como un espectáculo. Sofía notó la atención creciente y su expresión se tensó aún más. Lo último que necesitaba era una escena que pudiera manchar su evento perfectamente orquestado. Su reputación en la industria de eventos de alto nivel dependía de que todo fluyera sin contratiempos, de que solo las personas correctas estuvieran presentes. «Mire», dijo adoptando un tono más duro, dejando caer cualquier pretensión de cortesía. «No voy a discutir esto más. Este es mi evento. Yo soy la coordinadora general y tengo la autoridad para determinar quién entra y quién no. Y estoy determinando que ha sido un error con su invitación. Le sugiero que se retire ahora, con dignidad, antes de que tengamos que llamar a más seguridad o, peor aún, a la policía. No queremos hacer una escena, ¿verdad?» «¿Una escena?», repitió el hombre, y por primera vez una sonrisa muy pequeña apareció en sus labios, aunque no era una sonrisa de alegría, sino de alguien que sabe algo que los demás no. «No, definitivamente no queremos hacer una escena». Roberto, interpretando las palabras de Sofía como una orden implícita, dio un paso más cerca del hombre, colocando su mano pesada cerca del hombro de éste, no tocándolo aún, pero claramente preparándose para hacerlo. «Ya la escuchaste, amigo», dijo con una mezcla de amenaza y satisfacción. «Es hora de que te vayas. No queremos problemas, pero si los buscas, los vas a encontrar. Ahora puedes irte caminando por tu propio pie, o podemos ayudarte a irte. Tú decides». El segundo guardia se había acercado también, formando una pared de músculo y autoridad mal entendida. Detrás de ellos, otros 2 miembros del equipo de seguridad habían notado la situación y se acercaban con esa caminata rápida y decidida de quien espera acción. Fue en ese momento que una voz femenina cortó la tensión como un cuchillo. «¡Un momento! Por favor, esperen un momento». Todos los ojos se giraron hacia una mujer joven de unos 28 años que prácticamente corría desde la entrada principal del museo, esquivando invitados y tropezando ligeramente con sus tacones altos. Era Elena Morales, una de las recepcionistas del evento, contratada específicamente para esa noche para ayudar con el check-in de invitados. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, apropiado para su rol de staff, y su rostro mostraba una expresión de alarma genuina. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo profesional, y sus ojos castaños brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Sofía», llamó mientras se acercaba, su respiración agitada. «Sofía, por favor, creo que hay un malentendido terrible». Sofía se giró hacia ella con irritación evidente, nada complacida por esta nueva interrupción. «Elena, ¿qué haces aquí? Se supone que debes estar en el registro de entrada, no...» Lo sé», interrumpió Elena, algo que normalmente nunca se habría atrevido a hacer con su supervisora. «Pero escuché por el radio que había una situación en la entrada, y cuando describieron a la persona, yo...» Sus ojos fueron directamente al hombre que estaba siendo confrontado, y algo en su expresión cambió, una mezcla de confirmación de sus sospechas y horror creciente. «Oh, Dios mío. Sofía, ¿revisaste el nombre en su invitación?» «No necesito revisar el nombre»,
espetó Sofía, su paciencia evidentemente agotada. Es obvio que ha sido un error. Mira, Sofía, por favor. Elena levantó la voz, algo completamente fuera de carácter para ella, causando que varios invitados cercanos voltearan completamente a mirar. Por favor, solo revisa el nombre. Te lo suplico. Revisa el nombre. Había algo en la urgencia de Elena, en el tono casi desesperado de su voz, que hizo que Sofía finalmente mirara hacia abajo a la invitación que todavía sostenía en su mano. Sus ojos se enfocaron en el nombre impreso en elegante tipografía caligráfica en la parte superior del documento. El color drenó de su rostro tan rápidamente que fue visible incluso bajo las capas de maquillaje profesional. Sus labios se abrieron ligeramente, formando una O de shock, y la invitación casi se le cayó de las manos temblorosas. Roberto notó su reacción y se inclinó para mirar también el nombre, y su expresión confiada y arrogante se transformó en una de confusión primero y luego de creciente pánico. El nombre en la invitación decía Marcus Alexander Johnson de Lima Rivera, y debajo, en letras más pequeñas pero igualmente elegantes, fundador y CEO, Rivera & Johnson International Holdings. Marcus observó cómo la realización golpeaba a Sofía y Roberto como una ola fría de agua del Ártico. Pudo ver el momento exacto en que sus cerebros procesaron la información, conectaron los puntos y comprendieron la magnitud astronómica del error que acababan de cometer. No dijo nada aún. Simplemente los observó con esa misma calma aparente, aunque sus ojos oscuros brillaban ahora con algo más. Una mezcla de decepción, ira contenida y una determinación fría sobre lo que vendría después. Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido estrangulado. Marcus Johnson, las palabras apenas lograban salir de su garganta. Usted es... No puede ser. Usted no... En las fotos, usted... ¿En las fotos qué, Sofía?, preguntó Marcus, su voz tranquila pero con un filo de acero debajo. ¿En las fotos parezco más... adecuado? ¿Más apropiado para su evento? ¿Más del tipo que pertenece aquí? Roberto había dado varios pasos hacia atrás. Su cara había adquirido un tono verdoso poco saludable. Sus manos temblaban visiblemente mientras buscaba su tablet para verificar, aunque ya sabía que era demasiado tarde. El segundo guardia joven miraba entre su jefe y Marcus con expresión de completo pánico, aparentemente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Elena se acercó a Marcus con expresión de profunda consternación. «Señor Johnson de Lima», dijo con voz respetuosa pero urgente. «Yo lamento muchísimo que haya tenido que pasar por esto. Debí haber estado afuera. Debí haber...» Marcus levantó una mano gentilmente, cortando sus disculpas. «Elena, tú no tienes nada de qué disculparte», dijo con una calidez que no había mostrado con los otros. «De hecho, fuiste la única persona aquí que intentó hacer lo correcto, la única que pensó en verificar antes de asumir. Eso dice mucho sobre tu carácter». Varios invitados se habían congregado ahora, formando un semicírculo de curiosidad morbosa alrededor de la escena que se desarrollaba. Entre ellos estaba Fernando Castillo, CEO de una de las empresas de tecnología más grandes de México, con quien Marcus había almorzado apenas 2 semanas atrás para discutir una posible fusión. Fernando había estado observando la situación con interés académico, pero cuando finalmente reconoció a Marcus, su expresión pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, comprensión y finalmente algo que parecía vergüenza por no haber intervenido. «Marcus», dijo Fernando acercándose rápidamente. «¡Santo Dios! No te había reconocido. ¿Qué está...?» Miró entre Marcus y Sofía, comprendiendo gradualmente. «¿Te estaban impidiendo entrar a tu propio evento?»
Esas últimas palabras cayeron como una bomba en el grupo de espectadores. Murmullos de shock y confusión se propagaron rápidamente. Varios invitados sacaron sus celulares, algunos para buscar información sobre Marcus en Google, otros para comenzar a documentar lo que claramente sería la historia más comentada de los círculos empresariales durante meses. ¿Su propio evento?, repitió una mujer con vestido de Valentino, su voz alta y clara. ¿Este es su evento? Marcus no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono celular del bolsillo, un iPhone último modelo con una funda de cuero simple, y marcó un número de su lista de contactos. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Patricia», dijo Marcus al teléfono, su voz ahora completamente transformada, adoptando ese tono ejecutivo de autoridad que hace que las personas se pongan instantáneamente en alerta. «Sí, soy yo, estoy afuera del museo, en la entrada principal. Ha habido una situación interesante. ¿Podrías venir, por favor? Y trae los documentos que te pedí esta tarde. Sí, todos, gracias». Colgó y devolvió el teléfono a su bolsillo. Luego cruzó los brazos y se quedó exactamente donde estaba. Su postura completamente relajada, pero con esa presencia que de repente parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Ya no había nada de sumiso en su lenguaje corporal. Esta era la postura de alguien acostumbrado a comandar salas de juntas, a tomar decisiones que afectaban a miles de empleados, a manejar presupuestos de cientos de millones de pesos. Sofía había encontrado algo de compostura, aunque su rostro aún mostraba un pánico apenas contenido. Intentó una sonrisa que no llegó a ninguna parte cerca de sus ojos. «Señor Johnson de Lima, yo...» «Esto ha sido un terrible malentendido», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Si hubiera sabido que era usted, obviamente nunca habría...» «¿Nunca habría qué, exactamente, Sofía?», interrumpió Marcus, su tono cortés pero implacable. «Nunca me habrías impedido entrar. Nunca me habrías juzgado por mi ropa. Nunca habrías asumido que porque llegué en taxi y no llevo smoking, no pertenezco aquí». Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento. «Dime, ¿qué específicamente habrías hecho diferente si hubieras sabido quién soy?» Sofía abrió la boca, luego la cerró, incapaz de encontrar una respuesta que no la hundiera más profundamente. Roberto intentó intervenir, su voz temblorosa, pero todavía tratando de salvar la situación. «Señor, yo solo estaba siguiendo protocolo. Nosotros tenemos que verificar a todos los que entran. Es cuestión de seguridad del evento. Y cuando lo vi llegar así, yo pensé...» «¿Pensaste qué?», lo cortó Marcus, girándose completamente hacia el guardia de seguridad. «¿Pensaste que porque llegué en taxi común y no en un Mercedes debía ser un intruso? ¿Pensaste que porque mi piel es más oscura que la de la mayoría de tus invitados VIP debía ser sospechoso? ¿Pensaste que porque no llevo un smoking de $5,000 no podía posiblemente tener ningún negocio en un evento corporativo de alto nivel? No, no, señor, yo no estaba pensando en su color de piel», tartamudeó Roberto, aunque la mentira era transparente en su expresión. «Era solo la ropa y el taxi y... ¿Y qué más?», presionó Marcus. «Continúa, termina esa oración. ¿Y qué más no parecía pertenecer aquí?». Cuando Roberto no respondió, Marcus continuó. «Les voy a decir exactamente lo que vieron cuando me miraron. Vieron a un hombre negro, de más de 40 años, sin smoking, llegando en transporte público a un evento que en sus mentes es exclusivamente para cierto tipo de persona. Y en ese momento, sin ni siquiera verificar mi invitación adecuadamente, sin ni siquiera considerar que podría tener perfecto derecho de estar aquí, decidieron que yo no pertenecía. ¿Me equivoco?». El silencio que siguió fue absoluto.
Incluso el ruido de fondo del tráfico de la ciudad parecía haberse apagado. Los 30 o 40 invitados que ahora formaban un círculo alrededor de ellos estaban completamente inmóviles, testigos de una confrontación que claramente iba mucho más allá de un simple malentendido en la puerta. Una mujer en el grupo, Lucía Hernández, directora de recursos humanos de uno de los bancos más grandes de México y conocida por su trabajo en diversidad e inclusión, dio un paso adelante. Su expresión mostraba una mezcla de indignación y vergüenza. «Marcus», dijo con voz firme, «esto es absolutamente inaceptable. Que te hayan tratado así en tu propio evento es...». Sacudió la cabeza buscando palabras. Es precisamente el tipo de discriminación que deberíamos estar combatiendo en estos eventos de responsabilidad social, no perpetuándola. Sofía pareció darse cuenta finalmente de la verdadera magnitud del desastre. No solo había ofendido al fundador y CEO de Rivera & Johnson International Holdings, una compañía con operaciones en 23 países y un valor estimado de mercado de $800 millones, sino que lo había hecho frente a aproximadamente 40 testigos, incluyendo CEOs de otras empresas importantes, directores de medios, y ahora, gracias a los celulares que varios sostenían en alto, potencialmente frente a todo el Internet. «Señor Johnson de Lima», intentó nuevamente, su voz ahora rayando en la súplica. «Por favor, esto ha sido un error terrible. Yo nunca intencioné. Mi trabajo es proteger la integridad del evento, asegurarme de que solo las personas autorizadas entren, y yo simplemente malinterpreté la situación». «No malinterpretaste nada», respondió Marcus con una calma que era de alguna manera más aterradora que cualquier grito. «Interpretaste perfectamente lo que tus prejuicios te dijeron que interpretaras. Viste lo que querías ver y actuaste basándote en esas suposiciones. El problema no es que cometiste un error. El problema es que ni siquiera consideras que fue un error. Incluso ahora, tu disculpa no es por haberme juzgado injustamente, es por no haber reconocido quién soy. Como si la discriminación estuviera bien mientras la víctima sea alguien sin poder o influencia». Sus palabras golpearon como martillazos. Varios de los invitados asintieron con la cabeza y había caras de vergüenza visible entre la multitud. Fernando Castillo se frotó la cara con las manos, claramente afectado por su propio rol como espectador pasivo durante la confrontación inicial. Fue entonces cuando una mujer de aproximadamente 50 años, elegantemente vestida con un traje sastre de Chanel, emergió del museo prácticamente corriendo. Su expresión era de alarma profesional. Era Patricia Mendoza, la asistente ejecutiva principal de Marcus, una mujer que había trabajado con él durante 16 años y conocía cada aspecto de su vida profesional y, en gran medida, personal. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y un iPad en la mano. «Marcus», dijo mientras se acercaba, su tono era de preocupación genuina. «¿Qué sucedió? Tu mensaje sonaba...». Se detuvo abruptamente cuando vio la escena. Marcus parado en la acera, rodeado de guardias de seguridad que parecían querer estar en cualquier otro lugar, Sofía con expresión de pánico apenas contenido y una multitud creciente de invitados observando con fascinación morbosa. «Patricia», dijo Marcus gesticulando hacia Sofía y Roberto. «Permíteme presentarte a Sofía Valenzuela, la coordinadora de nuestro evento de esta noche, y a Roberto Gutiérrez, jefe de seguridad. Ellos han tenido una noche muy interesante. ¿Trajiste los documentos?» Patricia, veterana de suficientes crisis corporativas como para leer rápidamente la habitación, asintió mientras abría su portafolio y sacaba una carpeta. «Sí, traje todo», respondió, su tono ahora completamente profesional, frío. «Los contratos con la compañía de eventos, los acuerdos con el museo, la lista completa de proveedores
y los 80 contratos corporativos que revisamos esta tarde. Perfecto, dijo Marcus, tomando la carpeta. Se giró hacia la multitud, su voz elevándose lo suficiente para que todos pudieran escuchar claramente. Para quienes no me conocen personalmente, mi nombre es Marcus Alexander Johnson de Lima Rivera. Soy el fundador y CEO de Rivera & Johnson International Holdings. Mi empresa organiza, patrocina y financia completamente este evento anual de responsabilidad social corporativa, el cual hemos realizado durante los últimos 7 años como parte de nuestro compromiso con la comunidad empresarial mexicana y las causas sociales. Esta noche decidí llegar de una manera diferente a mi usual, sin mi auto corporativo, sin mi chofer, sin mi traje de 3 piezas de cegna, para observar algo que he sospechado durante mucho tiempo, que muchos de nuestros eventos exclusivos de negocios, particularmente aquellos que se presentan como eventos de responsabilidad social, perpetúan exactamente el tipo de discriminación que deberíamos estar combatiendo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Varios invitados se movían incómodamente, sin duda reconociéndose a sí mismos en esa descripción. Durante los últimos 5 meses, continuó Marcus, he estado realizando este experimento en diversos contextos. He llegado a reuniones de negocios en transporte público. He asistido a eventos de networking sin mi vestimenta ejecutiva usual. He visitado las oficinas de nuestros socios corporativos presentándome como un consultor independiente en lugar de como el CEO. ¿Y saben lo que he descubierto? Que la forma en que soy tratado cambia dramáticamente basándose puramente en apariencias superficiales. Cuando llego en mi Porsche Taycan, con mi traje de diseñador y mi Rolex visible, las puertas se abren instantáneamente. Cuando llego, como llegué esta noche, de una manera que millones de mexicanos honestos y trabajadores llegan a sus empleos cada día, soy tratado como un intruso, como alguien que no pertenece, como alguien sospechoso. Su mirada se paseó por la multitud, deteniéndose brevemente en cada rostro, particularmente en aquellos que mostraban vergüenza o incomodidad. ¿Y saben qué es lo más revelador?, preguntó retóricamente. Que esto sucedió aquí, en un evento específicamente dedicado a discutir responsabilidad social corporativa. Un evento donde, dentro de 1 hora, una serie de ejecutivos subirán al podio y darán discursos elegantes sobre diversidad, inclusión y equidad. Donde firmaremos cartas de compromiso con causas sociales, donde nos felicitaremos mutuamente por ser líderes progresistas. Y sin embargo, en la entrada misma de ese evento, yo, un hombre negro de 42 años, fui juzgado, discriminado y casi expulsado basándome puramente en mi apariencia y en suposiciones racistas y clasistas. Sofía había comenzado a llorar silenciosamente, su maquillaje corriendo en líneas oscuras por sus mejillas. Roberto miraba al suelo, incapaz de enfrentar las miradas de condena de los invitados. El segundo guardia joven simplemente se había quedado paralizado, aparentemente en shock. Fernando Castillo dio un paso adelante, su expresión era de genuino remordimiento. Marcus, yo vi lo que estaba sucediendo, vi la confrontación y no intervine, admitió con voz clara, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Vi a un hombre siendo tratado injustamente y no hice nada porque, en mi vergüenza, ahora admito, tampoco te reconocí. No porque no nos hayamos reunido recientemente, sino porque mi cerebro, condicionado por los mismos prejuicios que todos compartimos, no esperaba verte llegar de esa manera. Y eso me hace cómplice de esto. Su admisión pareció abrir compuertas. Varios otros invitados comenzaron a murmurar, algunos en acuerdo, otros claramente incómodos, pero incapaces de negar la verdad de lo que estaban presenciando.
Marcus asintió a Fernando con respeto antes de continuar. «Esto no es solo sobre Sofía o Roberto», dijo, gesticulando hacia los dos responsables directos. «Esto es sobre un sistema completo, una cultura que hemos permitido que se perpetúe en nuestros espacios corporativos, en nuestros eventos de negocios, en nuestras salas de juntas. Una cultura donde el valor de una persona se mide por la marca de su ropa, el precio de su auto y, lamentablemente, el color de su piel». Abrió la carpeta que Patricia le había dado y sacó varios documentos. «Estos son los contratos con 80 empresas corporativas que tienen acuerdos comerciales con Rivera & Johnson International Holdings», explicó, sosteniendo los papeles en alto. «Contratos por valores que van desde 100.000 hasta 5 millones de dólares anuales cada uno. En total, estos contratos representan aproximadamente 87 millones de dólares en negocios anuales para esas compañías». La multitud quedó en silencio absoluto. Cada ejecutivo presente sabía exactamente lo que significaban esos números. 87 millones de dólares en contratos podían hacer o deshacer empresas enteras. «Durante los últimos meses», continuó Marcus, «como parte de mi experimento, también visité muchas de esas empresas presentándome como consultor independiente o, en algunos casos, simplemente como visitante interesado. En 23 de esas 80 empresas, experimenté alguna forma de discriminación similar a la que experimenté aquí esta noche. Fui ignorado en recepciones, tratado con condescendencia por staff junior. En un caso particularmente memorable, me pidieron que usara la entrada de servicio de un edificio corporativo porque, y cito textualmente, los visitantes casuales no usan el lobby principal. Esas 23 empresas, sacudió los contratos, están a punto de perder sus contratos con mi compañía». Un murmullo de shock recorrió la multitud. 23 empresas, 23 contratos cancelados. Las ramificaciones serían enormes, no solo financieramente, sino en términos de reputación. Cuando se supiera por qué Marcus había cancelado esos contratos, cada compañía mencionada enfrentaría un escrutinio público masivo. Pero no se detiene ahí. Marcus levantó la voz ligeramente, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada. «Esta noche, aquí, en este evento, también estoy cancelando nuestros contratos con Eventos Premier Valenzuela, la compañía de Sofía Valenzuela, con quienes hemos trabajado durante 4 años para organizar estos eventos anuales. También estoy rescindiendo nuestro acuerdo con Seguridad Corporativa Gutiérrez, la compañía de Roberto Gutiérrez. Ambos contratos, que juntos suman aproximadamente 2 millones de pesos anuales, están terminados efectivo inmediatamente, sin posibilidad de renovación o apelación». Sofía dejó escapar un sollozo audible. Su empresa dependía pesadamente del prestigio y los ingresos del contrato con Rivera & Johnson. Perderlo no solo significaba perder 2 millones de pesos, significaba perder la credibilidad que venía con trabajar para una de las empresas más respetadas de México. Clientes potenciales investigarían por qué perdió ese contrato y la verdad saldría a la luz. Su reputación, su negocio, posiblemente su carrera entera en la industria de eventos de lujo, estaban terminados. Roberto no estaba mejor. Su compañía de seguridad era pequeña y el contrato con Rivera & Johnson era uno de sus mayores clientes. Perderlo sería devastador financieramente, pero peor aún, cuando otros clientes descubrieran por qué lo perdió, también comenzarían a cancelar. Nadie quería estar asociado con una compañía de seguridad que había discriminado públicamente contra un CEO negro en su propio evento. «Pero quiero ser muy claro sobre algo», dijo Marcus, su tono suavizándose ligeramente, pero manteniendo su firmeza.
No estoy haciendo esto como venganza personal. No estoy haciendo esto porque mis sentimientos fueron heridos o porque mi ego fue magullado. Estoy haciendo esto porque tengo el poder de hacerlo, y con ese poder viene la responsabilidad de usarlo para crear el tipo de cambio que quiero ver. Si yo, con todos mis recursos, mi educación, mis conexiones, puedo ser tratado así, ¿cómo son tratadas las personas sin esas ventajas? ¿Cómo son tratados los jóvenes profesionales negros o morenos que están comenzando sus carreras? ¿Cómo son tratadas las personas de comunidades marginadas cuando intentan acceder a estos espacios corporativos que supuestamente están abiertos al talento sin importar el origen? Levantó la mirada hacia Elena, quien había permanecido cerca pero silenciosa durante todo el intercambio. «Elena», llamó gesticulándole que se acercara. «¿Podrías venir aquí, por favor?» Elena se acercó nerviosamente, claramente insegura de lo que Marcus quería, pero obedeciendo de inmediato. «Elena Morales», dijo Marcus a la multitud, 26 años, graduada de la Universidad Iberoamericana con licenciatura en Administración de Empresas. Ha trabajado en la industria de eventos durante 4 años, actualmente empleada como coordinadora junior en Eventos Premier Valenzuela. Esta noche fue contratada como recepcionista para el registro de entrada, y cuando vio que estaba siendo tratado injustamente, cuando escuchó por el radio la descripción de lo que estaba sucediendo, dejó su puesto, corrió hasta aquí y defendió lo correcto, incluso sabiendo que podría costarle su empleo. Se giró completamente hacia Elena. «Elena, ¿te gustaría trabajar para Rivera & Johnson International Holdings?» La mandíbula de Elena literalmente cayó abierta. «¿Qué? Yo, señor Johnson Delima, yo no entiendo». «Es una pregunta simple», dijo Marcus con una pequeña sonrisa, la primera genuina de la noche. «Mi compañía necesita un nuevo coordinador de eventos corporativos, reportando directamente a Patricia. El salario inicial es de 65,000 pesos mensuales, más bonos de desempeño, seguro médico mayor para ti y tu familia, 3 semanas de vacaciones pagadas y oportunidades de crecimiento dentro de la organización. También pagaremos cualquier educación adicional o certificaciones que quieras obtener en manejo de eventos o áreas relacionadas. ¿Te interesa el puesto?» Elena cubrió su boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas. 65,000 pesos mensuales era más del triple de lo que ganaba actualmente. Los beneficios que Marcus acababa de describir eran el tipo de paquete que muchas personas con años más de experiencia no conseguían. Sí, logró decir, su voz quebrándose. «Sí, por supuesto, sí. Gracias, señor Johnson Delima. No sabe lo que esto significa para mí. Gracias. Puedes llamarme Marcus», dijo con calidez. «Y no me agradezcas. Te ganaste ese puesto por hacer lo correcto cuando era más fácil hacer lo incorrecto. Esa es exactamente el tipo de persona que quiero en mi equipo». Patricia ya había sacado una tarjeta de presentación y se la estaba dando a Elena, murmurando algo sobre reunirse el lunes en las oficinas corporativas para comenzar el papeleo de contratación. Marcus se giró de nuevo hacia la multitud, su expresión retornando a esa seriedad ejecutiva. «A partir de este momento», anunció, «Rivera & Johnson International Holdings está implementando nuevas políticas corporativas exhaustivas que se aplicarán no solo a nosotros, sino a cualquier empresa que desee mantener relaciones comerciales con nosotros. Estas políticas incluirán capacitación obligatoria en sesgos inconscientes para todo el personal, desde recepcionistas hasta CEOs. Incluirán auditorías trimestrales de prácticas de contratación y promoción para asegurar diversidad real, no solo tokenismo.
Incluirán la creación de canales confidenciales donde empleados y clientes puedan reportar discriminación sin temor a represalias. Y más importante, incluirán auditorías sorpresa como la que realicé esta noche, donde ejecutivos de mi empresa visitarán nuestros socios corporativos sin identificarse, para evaluar si sus prácticas realmente reflejan los valores que declaran públicamente. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sé que esto puede sonar draconiano para algunos. Sé que habrá empresas que considerarán que es demasiado intrusivo, demasiado exigente, y esas empresas son libres de terminar sus relaciones comerciales con nosotros. Pero para las empresas que se quedan, les garantizo algo. Juntos crearemos una cultura corporativa donde ninguna persona, sin importar su raza, su origen socioeconómico, su forma de vestir o su medio de transporte, sea juzgada o discriminada. Crearemos espacios donde el talento, el carácter y el compromiso con la excelencia sean los únicos criterios que importen. La multitud había comenzado a aplaudir. Comenzó con Fernando Castillo, luego Lucía Hernández se unió, y pronto casi todos los invitados presentes estaban aplaudiendo. No era el tipo de aplauso cortés de eventos corporativos, sino algo más genuino, más profundo. Varios invitados tenían lágrimas en sus ojos. Un par de ejecutivos jóvenes, notablemente de ascendencia indígena, aplaudían con particular vigor, claramente emocionados por lo que acababan de presenciar. Sofía se había colapsado completamente ahora, sentada en el borde de la acera, con la cabeza entre las manos, sollozando abiertamente. Roberto estaba inmóvil, su rostro mostrando que estaba procesando no solo la pérdida de su contrato, sino las implicaciones más amplias para su vida y carrera. El segundo guardia joven se había alejado del grupo, intentando volverse invisible. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, Marcus levantó una mano pidiendo atención una vez más. «Ahora hay una cosa más», dijo, su tono volviéndose más personal. Algunos de ustedes se preguntarán por qué hice esto. ¿Por qué me sometí a la humillación de ser tratado de esta manera cuando podría simplemente haber llegado en mi auto corporativo, haber entrado directamente, haber evitado toda esta confrontación? Permítanme compartir algo personal con ustedes. Tomó una profunda respiración y por primera vez esa noche permitió que algo de vulnerabilidad mostrara en su expresión. Nací en Nueva Orleans, Luisiana, en 1983. Mi padre era Marcus Johnson Sr., un trabajador de construcción afroamericano. Mi madre era Esperanza Délima Rivera, una inmigrante mexicana de Oaxaca que trabajaba como enfermera. Crecí en un hogar donde el racismo no era un concepto abstracto, era nuestra realidad diaria. Vi a mi padre ser pasado una y otra vez para promociones que se las dieron a hombres blancos con menos experiencia. Vi a mi madre ser tratada con condescendencia en hospitales, donde ella tenía más capacitación que muchos de sus supervisores, simplemente porque hablaba con acento. Cuando tenía 16 años, mi padre me sentó y me dio la plática que muchos padres negros tienen que dar a sus hijos. Cómo comportarme cuando la policía me detuviera, porque era cuándo, no sí. Cómo mantener mis manos visibles, cómo hablar de manera respetuosa pero no servil, cómo sobrevivir encuentros donde mi existencia misma era vista como amenazante. Hizo una pausa, sus ojos aparentemente mirando hacia el pasado. Trabajé 3 empleos durante la preparatoria para ayudar en casa. Obtuve becas completas para la universidad y luego para mi MBA en Wharton. Fundé mi primera compañía a los 28 años, con capital semilla que reuní trabajando 70 horas a la semana durante 3 años. Construí Rivera & Johnson desde cero hasta el punto donde está hoy.
con operaciones en 23 países y 800 empleados. Y en cada paso de ese camino enfrenté discriminación. Cuando buscaba inversionistas para mi startup, 22 de los 25 inversionistas de capital de riesgo que contacté me rechazaron, varios diciéndome abiertamente que no parecía el tipo de persona en quien invertirían. Cuando finalmente conseguí mi primera gran reunión con un cliente corporativo potencial, el recepcionista me dirigió a la entrada de servicio. Cuando compré mi primer auto de lujo, un Audi A8, el vendedor revisó mi identificación 3 veces porque no podía creer que un hombre negro de 30 años pudiera costear un auto de 2 millones de pesos. Su voz se había vuelto más intensa ahora, más emocional, aunque mantenía su compostura. Cada éxito que he logrado ha requerido no solo el trabajo duro que cualquier empresario debe invertir, sino también una energía adicional masiva para superar las suposiciones, los prejuicios, los obstáculos invisibles que existen simplemente porque mi piel es más oscura que la de mis competidores. Y durante años, una parte de mí pensó que a medida que alcanzara más éxito, a medida que mi nombre se volviera más conocido, a medida que mi riqueza y mi influencia crecieran, esas experiencias disminuirían, que finalmente sería juzgado por mis logros en lugar de mi apariencia. Hizo contacto visual directo con varios invitados, incluyendo a Fernando Castillo y Lucía Hernández. Pero lo que he aprendido es que el éxito no te hace inmune al racismo, solo hace que el racismo sea más sutil, más fácil de negar, más fácil de racionalizar. Cuando llego a una reunión de negocios en mi Porsche, con mi asistente, en mi traje de diseñador, no enfrento racismo obvio, pero enfrento lo que llamo sorpresa racista. Las expresiones de shock cuando revelo que soy el CEO, los comentarios sobre lo articulado que soy, como si eso fuera sorprendente, las suposiciones de que debo ser bueno en deportes o música en lugar de negocios y finanzas. Es racismo envuelto en cortesía corporativa, pero sigue siendo racismo. Se giró hacia Sofía y Roberto, quienes todavía estaban completamente destrozados por la situación. Y es por eso que hice lo que hice esta noche. Porque quería exponer esta verdad incómoda, que incluso en nuestros espacios más progresistas, en nuestros eventos de responsabilidad social, en nuestras empresas que publican declaraciones sobre diversidad e inclusión, el racismo y el clasismo todavía florecen. Solo que ahora son más sofisticados. Ya no es legal o socialmente aceptable poner un letrero que diga «no se permiten negros», o solo gente de bien. Pero el mensaje se comunica igual de efectivamente a través de miradas, a través de suposiciones sobre quién pertenece en ciertos espacios, a través de códigos de vestimenta y códigos de conducta que están diseñados para excluir sin decirlo explícitamente. Patricia se acercó y tocó suavemente el brazo de Marcus, murmurando algo sobre que los invitados dentro del museo estaban esperando. Marcus asintió, pero levantó un dedo, indicando un momento más. «Quiero terminar diciendo esto». Su voz se elevó una última vez. Esta noche no se trata de destruir las carreras de Sofía Valenzuela o Roberto Gutiérrez. Ellos cometieron errores graves, sí, y hay consecuencias para esos errores. Pero ellos son productos de un sistema más grande, un sistema que todos hemos participado en mantener, conscientemente o no. Cada vez que vemos discriminación y no decimos nada, somos cómplices. Cada vez que asumimos cosas sobre personas basándonos en su apariencia, perpetuamos el problema. Cada vez que permanecemos cómodos en nuestros espacios exclusivos, sin cuestionar quién no está siendo invitado, quién no está siendo incluido, quién está siendo sistemáticamente excluido, somos parte del problema. Miró directamente a la multitud de ejecutivos, muchos de los cuales se movían incómodos bajo su mirada.
Así que esta es mi pregunta para todos ustedes, para cada CEO, cada director, cada líder empresarial aquí presente. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Van a regresar el lunes a sus oficinas y continuar con los negocios como siempre, con sus comités de diversidad que no tienen poder real, con sus programas de inclusión que son puro teatro? ¿O van a hacer el trabajo difícil, incómodo, necesario de examinar realmente sus organizaciones, de identificar dónde existen sesgos y discriminación, de crear cambio real y medible? Nadie respondió. Pero las expresiones en los rostros de los ejecutivos dejaban claro que la pregunta había aterrizado. El evento continúa adentro, dijo Marcus finalmente, gesticulando hacia el museo. Patricia ha organizado que la cena se retrase media hora para acomodar todo esto. Les pido que entren, que disfruten de la comida y la conversación. Pero también les pido que piensen sobre lo que presenciaron aquí esta noche. Y cuando llegue el momento de los discursos sobre responsabilidad social, que consideren qué tan genuinos son esos compromisos si no incluyen un compromiso igualmente fuerte de erradicar la discriminación en sus propias organizaciones. Comenzó a caminar hacia la entrada del museo, pero antes de dar 2 pasos se detuvo y se giró de nuevo hacia Sofía. La mujer levantó la mirada, su rostro destrozado, su maquillaje corrido, completamente deshecha. Sofía, dijo Marcus, su voz más suave ahora pero no menos firme. Quiero que entiendas algo. No te estoy despidiendo porque eres una mala persona. Te estoy despidiendo porque cometiste un error que revela un problema más profundo en cómo ves y tratas a las personas. Pero los errores pueden ser oportunidades de crecimiento, si eliges verlos así. Te recomendaría que uses este momento para reflexión genuina, para preguntarte por qué hiciste las suposiciones que hiciste, para confrontar tus propios prejuicios. Y espero, genuinamente, que cuando surjas de esto seas una mejor persona y una mejor profesional. Sofía asintió débilmente, incapaz de hablar, pero había algo en sus ojos que sugería que las palabras de Marcus habían resonado a un nivel más profundo que solo el miedo a las consecuencias profesionales. Marcus luego miró hacia Roberto. Y Roberto, lo mismo va para ti. La seguridad no es solo sobre proteger la propiedad física o mantener a las personas peligrosas fuera. También es sobre asegurar que las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Un buen profesional de seguridad sabe cómo ser firme sin ser cruel, cómo ser vigilante sin ser prejuiciado. Espero que tomes esto como una lección sobre el tipo de profesional que quieres ser. Roberto también asintió, su expresión mostrando algo de humildad por primera vez esa noche. Con eso, Marcus caminó hacia el museo, Patricia y Elena siguiéndolo. La multitud de invitados se abrió como el mar rojo, algunos aplaudiendo nuevamente mientras pasaba, otros simplemente observando con expresiones de respeto y contemplación. Fernando Castillo extendió su mano mientras Marcus pasaba y Marcus la estrechó firmemente. Eso tomó coraje, dijo Fernando en voz baja, y liderazgo real. Gracias por hacer esto. No fue coraje, respondió Marcus. Fue necesidad. Si personas como nosotros, con poder y plataformas, no usamos esas ventajas para crear cambio, entonces, ¿para qué sirven? Mientras Marcus finalmente entraba al museo, dejando atrás el caos de la entrada, los invitados lentamente comenzaron a seguir. Pero la energía había cambiado completamente. Las conversaciones que anteriormente habrían sido sobre negocios, golf y las próximas vacaciones en las Maldivas, ahora se centraban en lo que acababan de presenciar, en sus propias experiencias con discriminación o privilegio, en lo que significaba realmente liderar con responsabilidad social.
Sofía se quedó sentada en la acera por varios minutos más, procesando la destrucción total de su carrera. Eventualmente, una de sus empleadas junior, una joven de 20 y pocos años que había observado todo desde una distancia segura, se acercó y se sentó junto a ella. «Sofía», dijo la joven suavemente, «sé que ahora te sientes terrible, pero lo que dijo el señor Johnson Delima es verdad. Yo también te he visto tratar a personas diferente dependiendo de cómo lucen. He visto cómo eres súper amable con clientes ricos, pero condescendiente con proveedores o personal de menor rango. Siempre quise decir algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Tal vez esto sea una oportunidad de realmente cambiar, de ser mejor». Sofía miró a su empleada, viendo quizás por primera vez como una persona completa en lugar de solo una subordinada, y algo en su expresión quebrada sugirió que tal vez, solo tal vez, las palabras estaban comenzando a penetrar. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por los enormes ventanales del piso 32 de las oficinas corporativas de Rivera Johnson International Holdings en Santa Fe, Ciudad de México. Marcus estaba sentado en su oficina, una espaciosa habitación con vista panorámica de la ciudad, decorada con un estilo que mezclaba modernidad profesional con toques personales. Fotografías de su madre y su padre, diplomas de Wharton, premios de la industria, y una foto particularmente grande de él y su esposo el día de su boda. Patricia entró con su tablet y una taza de café que colocó frente a Marcus. «Buenos días», saludó. «Tienes la reunión con el equipo de recursos humanos en 1 hora para revisar los resultados del tercer trimestre del programa de diversidad. Pero antes de eso, pensé que querrías ver esto». Giró el tablet para que Marcus pudiera ver. Era un artículo de Forbes México. El titular decía: «El efecto Johnson Delima, cómo un incidente de discriminación transformó la industria corporativa mexicana». Marcus tomó el tablet y comenzó a leer. El artículo detallaba cómo, en los 6 meses desde el incidente en el Museo Nacional de Antropología, otras 70 empresas importantes en México habían implementado políticas similares a las que él había anunciado esa noche. Programas de capacitación en sesgos inconscientes se habían convertido en estándar de la industria. Auditorías de diversidad eran ahora requisitos comunes en contratos corporativos. 3 organizaciones nuevas sin fines de lucro habían sido fundadas específicamente para monitorear y certificar prácticas de inclusión en empresas mexicanas. El artículo incluía entrevistas con varios CEOs, incluyendo a Fernando Castillo, quien hablaba sobre cómo había reestructurado completamente los procesos de contratación y promoción en su empresa. Lucía Hernández describía cómo había usado el incidente como caso de estudio en seminarios de liderazgo. Sí. Había también una sección sobre las 23 empresas que habían perdido sus contratos con Rivera Johnson. 5 habían cerrado operaciones. Las otras 18 habían implementado reformas masivas y varias estaban en proceso de solicitar reinstitución de sus contratos, aunque el artículo notaba que Marcus había sido muy selectivo sobre a cuáles permitía regresar, exigiendo evidencia documentada de cambio real durante al menos 1 año antes de siquiera considerar la solicitud. El artículo mencionaba brevemente a Sofía Valenzuela, notando que había cerrado su compañía de eventos y ahora trabajaba como coordinadora junior en una organización sin fines de lucro enfocada en derechos laborales. Una cita de ella decía: «Lo que sucedió esa noche fue la peor y mejor cosa que me pasó. Me destrozó profesionalmente, pero me forzó a confrontar partes de mí misma que necesitaban cambiar. Estoy tratando de ser mejor persona, aunque el camino sea difícil».
Roberto Gutiérrez había tomado un camino diferente. Había cerrado su compañía de seguridad y se había inscrito en un programa de maestría en trabajo social, con planes de eventualmente trabajar en programas de rehabilitación para jóvenes en riesgo. El artículo incluía una cita suya. Pasé 20 años usando mi posición de autoridad para hacer sentir pequeñas a otras personas. Ahora quiero pasar el resto de mi carrera usando cualquier autoridad que tenga para ayudar a las personas a sentirse valiosas. Marcus terminó de leer y devolvió el tablet a Patricia. Es bueno ver que algunos cambios están tomando raíz, comentó. Aunque sospecho que aún hay mucho trabajo por hacer. Siempre lo habrá, respondió Patricia. Pero es un comienzo. Y hablando de comienzos, Elena quería hablar contigo antes de la reunión. ¿Tienes unos minutos? Marcus asintió, y momentos después, Elena Morales entró a la oficina. En 6 meses se había transformado completamente. Ya no era la coordinadora junior nerviosa de aquella noche. Llevaba un traje profesional de corte impecable, su cabello estilizado en un corte moderno, y caminaba con confianza ganada a través de medio año de logros consistentes en su nuevo rol. En sus manos llevaba una carpeta. «Buenos días, Marcus», saludó con una sonrisa cálida. «Gracias por recibirme. Quería mostrarte los planes preliminares para el evento de responsabilidad social corporativa del próximo año. Aprendí mucho del desastre del año pasado, y quiero asegurarme de que este año sea diferente». Abrió la carpeta y comenzó a compartir ideas. Un proceso de registro completamente rediseñado que enfatizaba bienvenida y dignidad para todos los asistentes, sin importar cómo llegaran o qué llevaran puesto. Capacitación obligatoria para todo el staff sobre sesgos inconscientes. Un código de conducta visible que establecía explícitamente que la discriminación de cualquier tipo resultaría en remoción inmediata del evento. Y algo particularmente innovador, una iniciativa donde parte del evento incluiría a líderes empresariales trabajando directamente junto a trabajadores de servicio, rompiendo las barreras entre VIPs y staff. Marcus escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales, ofreciendo sugerencias. Cuando Elena terminó, él se reclinó en su silla con expresión pensativa. «Es excelente trabajo, Elena», dijo finalmente. «Has crecido tremendamente en estos 6 meses. Patricia me dice que has excedido cada métrica de desempeño que te pusimos». Elena sonrió, algo de timidez todavía visible, pero mezclada con orgullo genuino. «He tenido buenos mentores», respondió. «Y he tenido motivación para demostrar que aquella noche, cuando defendí lo correcto, no era una casualidad, sino un reflejo de quién realmente soy». «Nunca dudé de eso», dijo Marcus. «Ese es precisamente el punto, ¿no? En momentos de crisis moral, nuestras acciones revelan nuestro carácter real. Tú demostraste el tuyo aquella noche. Sofía y Roberto demostraron el suyo. Cada persona presente demostró algo sobre quiénes son realmente. Y ahora, 6 meses después, algunos estamos viviendo alineados con lo que demostramos, y otros están trabajando para cambiar lo que revelaron. Hubo un momento de silencio contemplativo antes de que Elena hablara nuevamente. ¿Puedo preguntarte algo personal, Marcus? Por supuesto. Aquella noche, cuando estabas siendo confrontado, tratado tan mal, tu calma era sobrenatural. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no explotaste? ¿No respondiste con ira? Marcus se tomó un momento antes de responder. La ira habría sido fácil, dijo finalmente, y justificada. Pero también habría jugado directo en sus manos, habría confirmado sus prejuicios sobre hombres negros, siendo agresivos o amenazantes. Aprendí hace mucho tiempo que cuando estás combatiendo discriminación,
especialmente cuando eres una persona de color en espacios mayormente blancos. Tienes que ser estratégico. La ira puede ser una herramienta, pero la calma calculada a menudo es más efectiva. Les di suficiente cuerda para ahorcarse a sí mismos y luego, cuando revelé quién era, la disparidad entre cómo me trataron y quién realmente soy se volvió imposible de ignorar o racionalizar. Pero también debe haber dolido, presionó Elena suavemente. Sin importar cuán estratégico fueras, ser tratado así, especialmente en un evento que tú organizaste, por supuesto que dolió, admitió Marcus, su voz volviéndose más suave. Cada instancia de discriminación duele, sin importar cuántas veces hayas experimentado, pero ese dolor, ese coraje, esa indignación, los canalicé en acción, los convertí en combustible para crear cambio real. Y esa es la parte importante, Elena. No dejar que la discriminación te destruya o te amargue, sino usarla como catalizador para asegurar que otros no tengan que experimentar lo mismo. Elena asintió lentamente, procesando sus palabras. Gracias por compartir eso, dijo. Y gracias por darme la oportunidad que me diste. Sé que no era solo sobre recompensarme por aquella noche. Era también sobre demostrar un punto más grande, sobre dar oportunidades a personas que las merecen, basándose en su carácter, no en sus conexiones o su apariencia. Exactamente, confirmó Marcus. Y has probado que esa apuesta valió la pena. Ahora ve y sigue trabajando en esos planes para el evento. Quiero que esto sea el nuevo estándar dorado para eventos corporativos en México. Después de que Elena salió, Patricia volvió a entrar. La reunión de recursos humanos está lista, informó. ¿Estás preparado para ver los números del trimestre? Marcus se puso de pie, ajustándose su saco. Llevaba un traje hoy, como usualmente hacía en la oficina, pero había algo diferente en su forma de llevarlo. Ya no era una armadura contra el juicio, ni una herramienta para facilitar su acceso a espacios exclusivos. Era simplemente ropa, profesional y apropiada, pero no definitoria de su valor o su autoridad. «Lista», respondió. «Y Patricia, gracias. Por todo. Por validar mi identidad aquella noche, por implementar todas estas nuevas políticas, por creer en la visión, incluso cuando significaba trabajo extra masivo para ti y para todo el departamento». Patricia sonrió, una expresión rara en su rostro generalmente profesional y neutral. «Marcus, he trabajado contigo durante 16 años. Te he visto construir esta compañía desde una startup en una oficina de 2 habitaciones hasta lo que es hoy. Te he visto enfrentar discriminación una y otra vez, y nunca, ni una sola vez, te he visto responder con amargura o rendirte. Siempre has usado cada obstáculo como una razón para trabajar más duro, para ser mejor, para crear un mundo mejor. Es un honor trabajar para alguien así. Y francamente, si hay algo de lo que me arrepiento de aquella noche, es no haber estado allí desde el principio para defenderte yo misma. Estabas exactamente donde necesitabas estar, dijo Marcus. Adentro, asegurándote de que el evento funcionara. Cada persona tiene su rol. El tuyo nunca ha sido ser mi guardaespaldas, ha sido ser mi socia en la construcción de algo que importa. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias, donde el equipo de recursos humanos esperaba con presentaciones sobre los resultados del trimestre. Los números eran impresionantes. En 6 meses, la diversidad en posiciones de liderazgo dentro de Rivera Johnson había aumentado un 45%. Las contrataciones de personas de orígenes subrepresentados habían triplicado. La satisfacción de empleados, medida a través de encuestas anónimas, estaba en su punto más alto en la historia de la compañía. La rotación de personal había disminuido un 30%. Pero más allá de los números,
había historias. Historias de empleados que se sentían genuinamente valorados por primera vez. Historias de personas que habían enfrentado discriminación en empleos anteriores, pero encontraron en Rivera Johnson un lugar donde podían prosperar. Historias de cómo la cultura de la compañía se había transformado de una donde la inclusión era un eslogan a una donde era una práctica vivida. Esa tarde, después de que terminaron las reuniones, Marcus se encontró solo en su oficina nuevamente, mirando por la ventana hacia la Ciudad de México, extendiéndose ante él. Pensó en el camino que lo había traído aquí, en todos los obstáculos superados, en todas las batallas peleadas. Pensó en su padre, fallecido 5 años atrás, quien nunca vivió para ver el éxito que Marcus había alcanzado, pero quien había plantado las semillas de resiliencia y determinación que hicieron ese éxito posible. Pensó en su madre, ahora de 70 años, viviendo cómodamente en una casa que él le había comprado, quien le había enseñado que la dignidad no venía de cómo otros te trataban, sino de cómo te tratabas a ti mismo y a los demás. Su teléfono sonó, sacándolo de sus reflexiones. Era un número desconocido. Consideró no contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. Marcus Johnson de Lima, respondió. Señor Johnson de Lima, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mendoza. Usted no me conoce, pero yo estaba allí aquella noche en el museo. Vi todo lo que sucedió. Marcus esperó, sin decir nada, dejando que el hombre continuara. Soy ingeniero de software. Trabajo para una de las compañías que perdió su contrato con usted. Y quiero decirle que aquella noche, ver lo que hizo, cómo manejó esa situación, cómo confrontó la discriminación que enfrentó y la convirtió en algo constructivo, cambió algo en mí. Yo también he enfrentado discriminación como hombre gay, como alguien que viene de una familia humilde de Michoacán, y siempre había asumido que era solo parte del precio que tenía que pagar para tener éxito en el mundo corporativo. Pero ver su ejemplo me hizo darme cuenta de que no tenemos que aceptar la discriminación como normal, que tenemos el poder de cambiarlo. Marcus sintió algo aflojarse en su pecho, una emoción que no había permitido sentir completamente desde aquella noche. Carlos, dijo, gracias por llamar. Eso significa más de lo que probablemente imaginas. No, gracias a usted, respondió Carlos. Y solo quiero que sepa, la compañía donde trabajo han hecho cambios reales desde que perdieron su contrato. Cambios genuinos, no solo teatro. Tenemos un nuevo director de diversidad que realmente tiene poder de decisión. Hemos implementado procesos de contratación ciegos. Y por primera vez desde que comencé a trabajar aquí hace 5 años, me siento realmente valorado por quién soy, no a pesar de quién soy. Y todo eso, todo ese cambio, comenzó porque usted tuvo el coraje de exponer lo que estaba mal. Hablaron por unos minutos más antes de despedirse. Cuando Marcus colgó, se quedó sentado en silencio por un largo rato, sosteniendo el teléfono en su mano. Esa era la parte que nadie realmente entendía sobre momentos como el del museo. No era sobre venganza o sobre castigar a individuos específicos. Era sobre usar una plataforma, un momento de atención pública, para iniciar conversaciones más amplias, para forzar confrontaciones incómodas con verdades que preferían permanecer enterradas, para crear las grietas en el sistema que eventualmente podrían llevar a cambio real y duradero. Sofía Valenzuela y Roberto Gutiérrez habían pagado un precio alto, eso era cierto. Pero ese precio, doloroso como había sido para ellos, también había enviado un mensaje claro a toda una industria. La discriminación tiene consecuencias. Los prejuicios tienen costo.
Y las personas con poder tienen la responsabilidad de usar ese poder para crear los mundos más justos que dicen querer. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Marcus se permitió un momento de satisfacción tranquila. No era triunfalismo, no era sentirse superior. Era simplemente el reconocimiento de que él había usado su posición, su plataforma, su experiencia de discriminación, no para amargarse, sino para hacer las cosas un poco mejor. Y en un mundo donde la injusticia a menudo parecía abrumadora e inmutable, eso era algo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su esposo. ¿Cena en casa esta noche? Te extraño. Marcus sonrió y respondió. En camino en 20 minutos. Yo también te extraño. Se puso de pie, tomó su maletín y apagó las luces de su oficina. Mientras caminaba hacia el elevador, pasó por el área de cubículos, donde varios empleados aún trabajaban, a pesar de que eran casi las 7 de la noche. Algunos lo saludaron. Otros estaban demasiado enfocados en sus pantallas para notar. Vio diversidad real allí. Personas de diferentes razas, edades, géneros, orígenes socioeconómicos, todos trabajando juntos, valorados por su talento y su carácter. Eso era el legado que importaba. No los titulares de Forbes, no los contratos cancelados, no el momento viral de confrontación en las escaleras del museo. El legado real era cada persona en esa oficina que se sentía genuinamente valorada. Cada joven profesional que vería en Rivera Johnson un modelo de cómo las empresas podían operar con integridad real. Cada niño de color que algún día escucharía la historia del CEO negro que se negó a aceptar discriminación y decidiría que él también podía aspirar a liderazgo. En el elevador bajando hacia el estacionamiento, Marcus se miró en el espejo de la pared. Vio a un hombre de 42 años, exitoso sí, pero marcado también por las batallas peleadas. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, el gris creciente en sus sienes. Pero también vio algo más: determinación, propósito y una negativa fundamental a aceptar el mundo tal como es cuando podía trabajar hacia el mundo como debería ser. El elevador llegó al estacionamiento. Su Porsche Taycan estaba allí, reluciente bajo las luces fluorescentes. Por un momento, Marcus consideró sacudir la cabeza ante la ironía. Después de todo lo que había sucedido, de todos los puntos que había hecho sobre no ser juzgado por vehículos o ropa o apariencias, aquí estaba él, a punto de conducir a casa en un auto de 3 millones de pesos. Pero luego sonrió. No había contradicción allí. El punto nunca había sido que las personas no deberían tener autos lujosos, o ropa cara, o símbolos de éxito. El punto era que esas cosas no deberían determinar cuánto respeto fundamental recibías como ser humano. Que la dignidad era un derecho, no un privilegio que tenías que comprar. Que cada persona, sin importar cómo llegaran a tu puerta, merecía ser tratada con cortesía básica y suposiciones de buena fe. Condujo hacia casa a través del tráfico vespertino de la Ciudad de México, el sol poniéndose pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. En su mente ya estaba pensando en el próximo proyecto, la próxima iniciativa, la próxima forma de usar su plataforma para crear cambio positivo. Porque ese era el otro punto que tal vez no todos habían captado de aquella noche en el museo. No era el final de una historia, era el comienzo de una conversación más amplia sobre raza, clase y poder en México corporativo. El comienzo de un movimiento hacia prácticas más inclusivas. El comienzo de un nuevo estándar de lo que significaba ser un líder empresarial responsable en el siglo XXI. Y Marcus estaba comprometido a ver ese comienzo convertirse en transformación duradera, sin importar cuánto trabajo, cuántas conversaciones difíciles, cuántas confrontaciones incómodas requiriera. La verdadera elegancia,
había dicho en un discurso reciente, no está en lo que usas o conduces o posees. La verdadera elegancia está en cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que no pueden hacer nada por ti. Está en usar cualquier poder que tengas, no para elevar solo a ti mismo, sino para elevar a otros. Está en crear espacios donde todos, verdaderamente todos, puedan prosperar, basándose en su mérito, su carácter y su humanidad compartida. Marcus Johnson de Lima Rivera no solo despidió a una coordinadora cruel y canceló 80 contratos aquella noche en el Museo Nacional de Antropología, inició un movimiento, encendió una conversación y demostró que el cambio real, duradero, significativo, es posible cuando las personas con plataformas eligen usar esas plataformas para algo más grande que ellas mismas. Y ese, al final del día, era el único tipo de éxito que realmente importaba.